Continúa usted en la señal del canal del Congreso, tenemos más información. Dieron inicio las actividades conmemorativas del centenario del Congreso Constituyente y los 99 años de la promulgación de la Constitución de 1917. En el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro se inauguró la exposición conmemorativa de los 100 años del Congreso Constituyente y 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Los presidentes de las cámaras de diputados y del Senado, acompañados de los presidentes de las juntas de coordinación política y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, estuvieron presentes en un acto lleno de simbolismo que se realizó a las puertas del Salón de Plenos. La Constitución es un instrumento fundamental que nos une. La Constitución de 1917 ha representado como ninguna otra el vínculo entre la ideología y la historia de nuestra nación, y como ningún otro hito jurídico histórico le ha dado forma y estructura a nuestra nación. El diputado Jesús Zambrano aseveró que la Carta Magna sigue siendo factor de estabilidad y seguridad institucional y que aún define el rumbo del México del siglo XXI bajo el escenario de la pluralidad y la correlación de fuerzas. Los principios esenciales de la Constitución de Querétaro definieron el rumbo de México a lo largo del siglo XX y aún hoy, de lleno ya en el siglo XXI, lo siguen definiendo en el escenario de una nueva pluralidad y de nuevas correlaciones de fuerzas. Con esta exhibición dan inicio las conmemoraciones que realizará la 63 legislatura por el centenario del Congreso Constituyente de la Carta Magna. El diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que la vida jurídica del México actual se ha dado gracias a las reformas a la Carta Magna. La Constitución, por supuesto, que consigna expresiones del pasado, pero la Constitución tiene presente y sobre todo futuro, porque no solo es un conjunto de normas, la Constitución contiene aspiraciones, contiene principios y valores que están por encima de banderas partidarias y de coyunturas históricas. A un año del centenario de la Constitución de 1917, se habla de la pertinencia o no de promulgar un nuevo marco jurídico que sustituya al actual. Yo me inscribo en la corriente de aquellos que consideran que esta es nuestra Constitución y sigue teniendo vigor y valor. Porque principios fundamentales, la división de poderes, el régimen republicano, la libertad y soberanía de los estados, el municipio libre, los derechos humanos, los principios de política exterior y muchos más, están vigentes hace 100 años y seguramente lo seguirán estando. Los legisladores montaron una guardia de honor ante la Carta Magna que se exhibe en la Cámara de Diputados. Con un llamado a la reflexión sobre la vigencia e importancia de la Carta Magna, legisladores, funcionarios federales y académicos realizaron la ceremonia del inicio de los festejos para la conmemoración del centenario de la Constitución. Presidente del Senado de la República. Me parece que los mexicanos no requerimos una nueva Constitución. Requerimos vivir la que tenemos, aquí y ahora, en circunstancias muy distintas a las que vivió el constituyente de Querétaro, pero a la par, coincidentes, porque más allá de las circunstancias nos animan los mismos principios y los mismos ideales. Cambian las estrategias, pero prevalecen los valores. Las constituciones tienen una finalidad y una función útil. No son, o mejor dicho, no deben ser objetos históricos decorativos, cartas de buenas intenciones o manuales normativos en desuso. En el Museo de las Constituciones, donde hace 400 años se realizaron las reuniones previas a la promulgación de un reglamento provisional político del Imperio Mexicano, luego de la independencia de España, el senador Raúl Cervantes, presidente de la Comisión Especial del Centenario de la Constitución, hizo un llamado a revisar la historia de la Carta Magna para detallar el papel que ocupa en la vida nacional. Hay varias teorías. Unos que piensan que necesitamos una Constitución nueva. Otros, por el contrario, que piensan que debe haber un reordenamiento de la Constitución ya explicada aquí.
Otros que pensamos también que debemos de extraer los principios y valores de una Constitución y llevarlas a Ley de Desarrollo Constitucional sin trastocar lo ganado. El gobernador de Querétaro, estado donde se realizaron los trabajos de los constituyentes de 1917, destacó la importancia de rendir homenaje al texto normativo que apostó a la cohesión social de México de principios del siglo XX. Convoco a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes públicos a que celebremos nuestra ley suprema aplicándola. En Querétaro se incubó el sueño y la voluntad de ser una nación libre. En Querétaro se germinó la semilla de la insurgencia. En Querétaro se restauró la República. La Procuradora General de la República y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidieron en que el cumplimiento de las normas de la Constitución política representan la oportunidad de analizar la realidad mexicana y construir estrategias a futuro. Esta conmemoración que hoy arranca significa, en suma, una ocasión inmejorable para preguntarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos como nación. El mundo cambia y exige soluciones nuevas para problemas nuevos, dentro del marco del pacto original que da nuestro sustento a nuestra Constitución. El mejor homenaje que podemos rendirle a nuestra ley fundamental es vigilar su pleno acatamiento y su plena defensa, pugnando con la solidez de nuestras resoluciones por el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia federal, a través de recursos jurisdiccionales efectivos y ágiles. El presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Suart, reflexionó sobre los usos del texto constitucional y sus diversos cambios a lo largo de la historia. Se pronunció porque el centenario se convierte en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. A la señora senadora, señores senadores. La hemos usado para pacificar y petrificar consensos y también para resguardar disensos. Su supremacía ha servido al propósito de reducir la pluralidad valorativa de sus contenidos. Su rigidez nos ha servido de coartada para institucionalizar la desconfianza a la ecuación de las mayorías. Ha crecido en palabras, artículos y normas transitorias. Es, pues, una constitución enteramente nueva para un constitucionalismo totalmente diferente. Es norma sujeta a las inevitables tensiones y contradicciones de la política. Y ya en la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias dio inicio a los actos de conmemoración del centenario de la Constitución. El director del CEDIP, Sadot Sánchez Carreño, resaltó que es una oportunidad para repensar cómo la Constitución responde con eficacia a los anhelos y exigencias de la sociedad. La Constitución es en esencia y origen el pacto político primigenio que, además de darnos identidad nacional, es el conversatorio nacional para los acuerdos sociales. El doctor Héctor Fix Fierro dijo que es importante diferenciar sobre la Constitución que se tiene de la que se quisiera tener. Habló de un estudio que se ha realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y planteó algunas propuestas de modificación a la Carta Magna. La primera parte de la propuesta consiste, como hemos dicho, en reordenar el texto actual de la Constitución. Nuestra Constitución está llena de disposiciones mal situadas. En el conjunto, puede ser que en el momento que se aprobaron esas disposiciones, pues se encontró una solución razonable, pero ya vista de conjunto, pues es algo que salta a la vista que no está bien estructurado. Entonces, simplemente con cambiar de lugar algunas cosas, ni siquiera hay que hacer un cambio del texto en su conjunto, se lee de otra manera. En su oportunidad, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales destacó que la Constitución es democrática, aunque reconoció que existen problemas de coordinación entre distintos poderes y partidos políticos en materia del orden constitucional. Señaló que no existen los instrumentos necesarios para disciplinar a cada uno de los sectores. Si en la Constitución del 17 y la primera reforma constitucional que cambia de paradigma política
político se mantenía la idea de un Estado social, en la democracia pluralista, que yo considero incompleta, ya no hay Estado social. El doctor Diego Valadez Ríos habló del trabajo hecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde se proponen reformas como el artículo 69 constitucional. De lo que sí nos preocupamos es del orden que nos rige y de los efectos que ese orden tiene sobre nuestra vida cotidiana, la de nosotros como comunidad y la de cada uno de nosotros como individuos. Porque evidentemente el orden constitucional tiene un impacto en nuestra vida cotidiana, social y particular o individual. El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado César Octavio Camacho Quirós, agradeció todos los puntos de vista en la materia y pidió seguir haciendo de la Constitución vigente un cuerpo vivo y útil para los mexicanos, así como regulador del poder democrático. Y la ley tiene que ser buena, y si no es buena hay que cambiar la ley para que lo sea. Debemos hacernos cargo de qué sigue para que la mejor forma de honrar a la Constitución en sus 100 años es mantenerla viva, no solo en sentido formal, sino en sentido práctico, útil, eficaz, importante. El diputado también destacó que más de la mitad de la Constitución se ha modificado y pidió reflexionar sobre la importancia y los resultados de estas reformas. Dijo que los actos de conmemoración deben de tomar en cuenta la relación entre los habitantes y los gobernantes para cumplir las expectativas de los ciudadanos. Y en el Pleno de la Cámara de Diputados también hubo posicionamientos sobre este acto histórico. El partido Nueva Alianza resaltó la reorganización de la nación por la senda de la justicia y el derecho que estableció la Constitución política. Asimismo, reconoció la importancia de realizar una revisión del documento. Que más allá de tutelar nuestras acciones mediante el orden jurídico, nuestra Constitución contiene valores morales que rigen la vida cotidiana de millones de mexicanas y de mexicanos. Hoy, reflexionemos sobre la importancia y trascendencia de cumplir los preceptos que establece nuestra Carta Fundamental. Busquemos vivir en un México justo, respetemos a la Constitución. Movimiento Ciudadano afirmó no estar de acuerdo con las voces que señalan que la Constitución es obsoleta o ha quedado rebasada. Asimismo dijo que el gran reto es impedir que el poder público esté en contra de la ciudadanía. Las grandes deficiencias de nuestro sistema político, las grandes promesas incumplidas de nuestro Estado y las profundas inequidades que han perpetuado nuestra forma de organización política son producto de un conjunto de arreglos institucionales, de redes de complicidad y de reglas no escritas perpetuadas a lo largo del tiempo por un régimen que ha sido esencialmente funcional a un sistema de privilegios. El Partido Encuentro Social manifestó que la Constitución actual es muy diferente a la de 1917 en el aspecto de forma y en algunos casos de fondo. Como ejemplo, dijo que hace 99 años el 80% de la población era rural y 20% urbana, números que en 2016 se han invertido. En ese sentido y en ese contexto, a casi 100 años de tener una Constitución precursora en derechos sociales políticos, estamos viviendo un sentido patrimonialista de las instituciones, como bien se ha comentado anteriormente. Creo que ahí está la reflexión, ahí está el análisis que nosotros, como integrantes de esta 63ª legislatura, deberíamos de hacer. El diputado Rodrigo Abdala D'Artigues, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que el régimen actual privilegia los intereses económicos sobre los colectivos, ignorando que es el producto de una revolución que costó innumerables vidas y que tiene como propósito mejorar la vida de los mexicanos. Ya no es a esos fundamentos esenciales. Estos fundamentos se han modificado sin una verdadera discusión y a espaldas de los ciudadanos. Se han modificado artículos trascendentales como lo son los referentes a la educación, a la propiedad de la nación y al trabajo. Gran
justificación que han implementado y que se ha dicho hasta el cansancio es que nuestra Constitución y su contenido ya no es contemporáneo, ya no es de actualidad. No hay nada más falso que eso. El Partido Verde Ecologista comentó que si bien en algunos casos el texto constitucional es extenso, es necesario que conserve su naturaleza y siga expresando los grandes ideales políticos, las aspiraciones y objetivos nacionales que marquen el camino por el que el país debe transitar. Además, otros sectores más radicales han planteado la posibilidad de desechar por completo la ley fundamental con la que hoy contamos para ser sustituida por una nueva. Sin embargo, nos parece que no se toma en cuenta que la Constitución Política de 1917, que hoy nos rige y que está celebrando 99 años de vigencia, ha tenido la virtud de ser un documento dinámico y cambiante, conforme a la realidad de nuestro México. Una constitución debe ser respaldada por un régimen que combata la corrupción y la impunidad. Así lo afirmó el diputado del PRD, Daniel Ordóñez Hernández, quien además comentó que sin estructuras institucionales sólidas, el mejor texto constitucional puede quedar simplemente en una aspiración sin sustento. Las constituciones son pactos entre los integrantes de un cuerpo social. La realidad mexicana está fracturada y confrontada, por lo que se requiere, compañeras diputadas y diputados, de un nuevo acuerdo que permita un Estado social y de derecho que atempere las crueles contradicciones que han estado lacerando a nuestra nación. El Partido Acción Nacional consideró que no basta realizar cambios al orden jurídico si la ciudadanía y las instituciones no respetan y promueven la cultura de la legalidad. Estamos ya casi un siglo de convivir con la misma tradición constitucional, en cuyo cuerpo encarna el punto de acuerdo sobre la concepción orgánica y dogmática de nuestra nación. Realidad es que en México no todas las instituciones establecidas por el orden jurídico respiran en el ámbito del derecho positivo y lamentablemente no todas las instituciones se apegan al marco de la legalidad. El Partido Revolucionario Institucional expresó que toma con seriedad y responsabilidad las opiniones que invitan a la reflexión y al debate respecto al texto constitucional. La diputada Ana Georgina Zapata dijo que su grupo parlamentario estará presente en el debate con una posición progresista. Lo más relevante para nosotros es que nuestra Constitución continúe siendo un eje rector que siga mostrando las líneas esenciales del régimen republicano, democrático y representativo del México que nos enorgullece, en donde el núcleo quede plenamente resguardado nuestros principios libertarios y nuestras conquistas sociales. Para seguir guiándonos por el rumbo correcto, la Constitución, en tanto documento político que nos une, juega y seguirá jugando un papel fundamental. De igual manera, en el Senado de la República también se dieron posicionamientos sobre el mismo tema. Por el Partido Verde Ecologista, el senador Luis Armando Melgar destacó la versatilidad y dinamismo del texto constitucional que permite realizar las adecuaciones necesarias para responder a la realidad nacional sin quebrantar la esencia de la Carta Magna. Y frente a la conmemoración del aniversario 99 de la promulgación de nuestra Constitución, se han tenido más de 600 modificaciones que han marcado la historia y la política de nuestro país, sin perder de vista los principios fundamentales y las necesidades del pueblo mexicano para mejorar y renovar a nuestra nación. El senador Luis Sánchez Jiménez del PRD hizo un llamado a la revisión integral de la Constitución Política en lo formal y lo material para construir un nuevo texto normativo que refleje la realidad mexicana del siglo XXI. La necesidad de un nuevo constituyente es insoslayable. Tenemos que transformar de fondo y refundar a nuestro país. Debemos generar las condiciones para que los verdaderos intereses populares y nacionales sean los que prevalezcan, los que nos unifiquen, los que marquen el destino de la nación para los años por venir.
la senadora Marta Tagle afirmó que la proximidad del centenario de la promulgación de la Carta Magna representa una oportunidad para revisar su vigencia y reflexionar sobre posibles cambios a este instrumento normativo. Y que podamos devolver a la Constitución los principios y derechos fundamentales que le dieron origen a la Constitución de 1917 y que se han venido enriqueciendo a lo largo de los años a nivel internacional, pero también que se cuente con una ley general que permita justamente en ella encontrar los mecanismos para que esos derechos sean garantizados. Por el Partido Acción Nacional, la senadora Sonia Rocha Acosta afirmó que la Constitución de 1917, el Estado mexicano se posicionó como laico, federalista, de economía mixta y protector de los derechos políticos y sociales. La Constitución de 1917 es el resultado del pensamiento progresista y plural de hombres ilustres, representativos de su época y a la vez ejemplo del pensamiento de un tiempo nuevo. Es una ley considerada la vanguardia en su momento, pues contemplaba el municipio libre, la división de poderes, el voto secreto, libre y directo, el reparto agrario, entre otros. El senador del PRI, Raúl Cervantes Andrade, detalló los trabajos que realizará la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917. Particularmente se refirió a la consulta que convocará el Senado de la República. El debate democrático constitucional que conducirá el Senado de la República es para generar una visión de todos los que quieran participar, porque a todos se les va a escuchar. Se utilizarán los instrumentos, primero legales, pero sobre todo de tecnología, para una consulta abierta. Se generarán y reconocerán ensayos previos sobre el tema de la Constitución. Se incorporará a todo el sistema universitario. Vamos a un corte y regresamos con más información. Mientras tanto, les recuerdo que el canal del Congreso está presente también en la red social más popular, Facebook. Puede encontrarnos como Canal Congreso México. Mientras tanto, continuamos con más información. Quédese con nosotros. Realizan foros, retos y alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde analizaron minuta enviada por el Senado.